Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos aquellos que me están escuchando. Este es Francisco Ruiz, hablándoles desde Boston. Estoy haciendo estos videos para aquellos que quieren aprender un poco más de filosofía durante la pandemia. Y también lo estoy haciendo como un servicio para aquellos que no pueden salir de sus casas y les gustaría tratar algo diferente, aprender algo diferente, desarrollarse, edificarse personalmente de diferente manera. En el video anterior hablamos de la filosofía del emperador Marco Aurelio. Marco Aurelio le debe todos sus pensamientos, principalmente a su predecesor, el que vino antes de él, Epícteto. El filósofo Epictetus o Epícteto, que habría de escribir un manual de cómo ser un buen estoico, y habría de dar discursos en su propia escuela de estoicismo, y que uno de sus estudiantes habría de apuntar, escribir lo que él decía, porque él no escribió nada, es el fundamento de la filosofía estoica de Marco Aurelio. Ahora, para no repetir lo que aprendimos de las meditaciones de Marco Aurelio, que en gran parte es la filosofía estoica desarrollada por Epícteto, me voy a concentrar solamente en un tema hoy. Yo les presenté varias preguntas en el último video que tienen que ver con el concepto de libertad en medio de un contexto filosófico determinista. Hoy vamos a tratar de entender cómo Epícteto resuelve ese aparente dilema o contradicción. Entonces, el punto central hoy es contestar la pregunta, ¿qué entendemos por libertad? Quiero que piensen por un momento. En este momento, piensen. ¿Cómo ustedes definen esa palabra personalmente? ¿Existe o no existe en la práctica? De acuerdo con su propia posición en la sociedad capitalista de nuestro tiempo, ¿qué entienden ustedes por libertad? Pensaron. L'homme est condamné à être libre. El hombre está condenado a ser libre, dijo Jean-Paul Sartre, el existencialista francés, y a quien ya yo he mencionado varias veces. Tal vez solo un existencialista francés hubiera podido pensar que nosotros estamos condenados a ser libres. Es una de esas cosas que se le ocurriera a uno a estar sentado en uno de esos cafetines franceses en el barrio de Saint-Germain, allí en la acera, tomando café o una cerveza o un rico vaso de vino rojo, con una lluvia suave pero persistente, fumando uno de esos cigarrillos sin filtro, ahí por los años 1940, y sintiendo el peso sobre nuestros hombros de la enormidad de nuestra existencia. Y de repente uno, con una mirada sostenida, ve el panorama y dice, ¿soy libre o no soy libre? Para escoger si estoy aquí o no estoy aquí. Mientras tanto, me bebo el vino de cerveza o el vaso de vino o el vaso de cerveza. Entonces, tal vez Sartre tenía un punto interesante. Si nosotros somos verdaderamente libres, aunque estemos encadenados dentro de un sótano, nosotros, como lo hemos dicho antes, somos responsables de nuestros propios actos. Esa es la idea de Sartre. Nosotros estamos irreductibles y inevitablemente libres y por lo tanto no podemos escapar la responsabilidad de nuestros actos. No podemos culpar a nadie o a nada por nuestros fracasos. Y oigo muchos que se culpan a otros por sus propios fracasos. No podemos culpar a nadie por nuestras debilidades, nuestras ideas impuras o nuestras intenciones desviadas. Nosotros vivimos en este mundo fundamentalmente solos. Como dije en el video pasado, de acuerdo con los existencialistas, de acuerdo con Albert Camus, al universo no le importa nuestra existencia. El universo es fundamentalmente imparcial, indiferente a lo que decidamos. Este es un pensamiento
aterrador y que paradójicamente nos puede conducir a una parálisis de acción. Sartre, en medio de su gran obra magna, Náusea, pone a su protagonista, Antoine Roquentin, de repente parado en medio de la calle, solo, considerando todas las infinidad de opciones que el mundo le ofrece. En ese momento, se da cuenta que su vida hasta ese momento no determina su próxima decisión. Y esa libertad radical de acción le resulta como si fuera la muerte. Tiene que decidir algo. Ese es el tipo de pensamiento que puede volver loco a cualquiera. Por supuesto que Sartre no fue el primer filósofo que con la preocupación de definir el concepto de la libertad o la libertad de la voluntad, de volición. Este es uno de los temas filosóficos recurrentes en la historia del pensamiento humano que parece nunca resolverse satisfactoriamente. Por eso creemos que es algo discutido por todos los filósofos de la Grecia antigua. Por supuesto que los seres humanos siempre nos hemos sentido libres y hemos especulado acerca de lo que consiste la libertad, así como ustedes lo hicieron al principio de este video, que yo les pedí que pensaran acerca de la libertad. Y esto es cierto de alguna manera, pero en realidad la noción, el concepto de libre albedrío viene más después en el hilo histórico del pensamiento humano. La razón es porque para poder hablar de libre albedrío, la libertad de escoger, había que tener un vocabulario acerca de cómo definir el hecho de tener una voluntad libre para poder escoger. Había que definir el concepto de voluntad, el concepto de escoger libremente. Pero Epícteto pudo definir lo que libertad era, de alguna manera. Ese esclavo fue un esclavo. ¿Y quién más para un esclavo entender lo que es la libertad? Pues él conocía personalmente lo que significaba estar encadenado. Estas son las preguntas. ¿Cómo verdaderamente uno puede ser libre? La libertad, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir autonomía? ¿Quiere decir liberación de una especie de esclavitud? ¿Quiere decir vivir en armonía con la naturaleza? ¿Controlándose a uno mismo? ¿Haciéndose ciudadano del mundo? Desear solo eso que definitivamente ya sabemos que vamos a lograr. Ser libre quiere decir liberación de nuestros sufrimientos, desencantos, frustraciones. ¿Es libertad sinónimo con autosuficiencia? La pregunta central por Epícteto es, ¿tú quieres permanecer externamente libre, pero internamente un esclavo? Esa es su pregunta. El énfasis aquí está en entender que la mente, nuestra alma, nuestro espíritu, tiene libertades y restricciones. Nosotros podemos estar externamente libres, pero internamente permanecer un esclavo controlado por los amos psicológicos en la forma de deseos, pasiones y ansias incapacitantes. Y a la inversa, por otra parte, nosotros podemos estar exteriormente obstaculizados, tal vez así como Epícteto lo estuvo, encadenado cuando era un esclavo, cuando era pequeño, un adolescente, o literalmente encadenados como Epícteto cuando era esclavo, como repito, o como esos presos de guerras, pero internamente libres de frustración y de desarmonía. Tan libres que hasta nosotros podríamos, estando encadenados, estando presos en una cárcel, podríamos tomar control de nuestro bienestar, aunque estuviéramos físicamente encadenados. Esa es la idea de Epícteto. Esa es la verdadera libertad. La idea estoica
es de trabajar diariamente para alcanzar libertad interna. Preguntémonos entonces, para comenzar nuestro entrenamiento en este momento prácticamente, ¿qué es lo que nos tiene encadenados? ¿Qué es lo que te tiene a ti encadenado? Para algunos puede ser la comida. Para algunos puede ser el azúcar. Para algunos puede ser el vino, el alcohol, el tequila. Para otros puede ser cosas simples como la incesante revisión del teléfono celular para ver qué es lo que le está pasando a los demás, a sus amigos, a los que se dicen que son amigos. A otros puede ser que están encadenados, que pasan todo el tiempo embrutecidos con videos de YouTube. Hay que empezar si estamos internamente libres o no. Yo entiendo que todos tenemos metas. Por ejemplo, mi amigo de Puebla quiere aprender 8 nuevos idiomas. Ya creo que lleva 3. Mi hermano aquí en Boston quiere ahorrar suficiente dinero para pasar un mes en Estambul. Su sueño desde que era un niño. Mi hija quiere ser más productiva, mi esposa más importante con sus estudiantes, más impactante con sus estudiantes, perdón, etcétera. Pero lo que pasa es que algunas veces cuando alcanzamos algunas de nuestras metas, hay un momento cuando no sabemos qué hacer a continuación. Y nos encontramos en el mismo lugar donde estábamos antes, llenos de hastío, llenos de incertidumbre. Entre paréntesis, les comento una cosa que les voy a compartir, que las universidades, así como Harvard, la Universidad de Harvard, la Universidad en español creo que se pronuncia Yale, pero en inglés se pronuncia Yale. El curso más popular son los nuevos cursos que esas universidades han instituido en los departamentos de psicología, como parte tal vez de la rama de una psicología llamada psicología positiva, donde estudian el concepto de cómo llegar a ser felices en la vida. Es extraordinario. Esos cursos son los más populares en esas universidades. El curso en Harvard se llama La ciencia de la felicidad, teoría práctica, cómo ser feliz. Y en la Universidad de Yale se llama La ciencia del bienestar. En otras palabras, de acuerdo con los estoicos, sería cómo ser libres internamente. Porque de esa manera es la única manera de llegar a la felicidad. Ok, regresando a Epicteto. Hay pocos hechos conocidos sobre la vida de Epicteto. Incluso se desconoce su nombre en griego, ese griego que se hablaba en Grecia, en todas las partes, alrededor de Grecia, en Turquía, en partes del norte de África. Quiere decir adquirido. Así que no sabemos ni cómo se llamaba, si tenía un nombre cuando nació Epicteto. Pero el nombre de esclavo era adquirido. Lógico. Se cree que nació en un lugar que se llama Hierápolis, en Frigia, allí como en estos momentos cerca de Angora, en Turquía, entre 50 y 60 años después de Cristo. Entonces, como yo dije, cuando era un muchacho, era un esclavo. Pero algo interesante de saber es que los esclavos de los funcionarios de la corte del emperador, en este caso, el dueño, el amo de Epicteto era un secretario de Nerón, se llamaba Epafrodito.
esos esclavos, como parte del estatus social del dueño, mandaba a los esclavos a que fueran educados, bien educados. Así que Epicteto, cuando vino de Turquía con su amo de regreso a Roma, su amo lo mandó a estudiar. Y lo mandó a estudiar con un estoico que se llamaba Rufus. Así es como Epicteto comenzó a estudiar el estoicismo. No, después Epicteto lo liberó el amo, y vivió muy frugalmente en Roma enseñando filosofía. Hubo un emperador que vino en ese tiempo, se llamaba Domiciano. ¿Y qué pasa? ¿Qué hizo Domiciano? Expulsó a los filósofos de Roma, ahí como el año 90 después de Cristo. Entonces Epicteto se retiró otra vez a Nicópolis, a Grecia, ahí parte del noroeste de Grecia, ahí por la orilla del mar Jónico, y ahí siguió enseñando filosofía. Entonces Domiciano expulsó a los filósofos. ¿Y por qué los expulsó? Porque odiaba a los estoicos. Porque los estoicos, principalmente la idea de soberanía, los estoicos creían que la soberanía del pueblo, la autonomía del pueblo romano, procedía de Dios y no del emperador. Por supuesto que al emperador no le iba a gustar eso. Y Epicteto, como emulando un poco la desconsideración que los filósofos cínicos, ¿se acuerdan que los mencioné?, tenían hacia las convenciones sociales, se dice que él proclamó un día que él tenía el mismo respeto para el emperador que para su basílica. Por supuesto que estas declaraciones le ayudaron mucho. Tuvo que salir de Roma. Después hubo otro emperador llamado Adriano, que lo mencioné la vez pasada. Se convirtió en emperador ahí como en el año 1017 después de Cristo. Y Epicteto fue tratado con mucho favor, pero nunca quiso regresar a Roma. No sabemos cuándo murió Epicteto. Ahora, Epicteto le decía a sus estudiantes que ellos eran unos esclavos a sus deseos, así como mencionó antes, a la vanidad, a la ambición y a sus ideas falsas y fantasías, hasta que no lograran una condición virtuosa, o sea, con autocontrol, hasta que no valoraran lo que hay que valorar de verdad, y hasta que no llegaran al momento que pudieran escoger sus opciones de actuar de acuerdo con la razón, seguían siendo esclavos. Esto parece como si fuera una filosofía de las altas montañas del Tíbet. Tiene mucha similitud con esas filosofías, el estoicismo. Encuentro en este momento, porque la mayor parte de la filosofía oriental advierte que centrarse en la adquisición conduce al apego y a la vanidad. Si tú te concentras a poseer cosas en la vida, y esa vanidad descarrila la búsqueda de la felicidad, porque oscurece la naturaleza esencial de uno. A medida que envejecemos, no deberíamos de adquirir nada más. Deberíamos de comenzar a despojarnos de las cosas para encontrar nuestro verdadero yo y por lo tanto la paz. Entonces, la concepción de Epicteto de la libertad, en otras palabras, cómo optar por una opción o selección, cómo decidir o cómo funcionar como un agente de decisiones. Él usa una palabra griega que también Aristóteles usó, la palabra es proairesis. Perdonen que les hable esta palabra en griego, pero es fundamental en la filosofía de Epicteto. Proairesis. ¿Qué significa esto? Significa escoger o preferir algo deliberadamente. Aristóteles la usó para designar una acción voluntaria.
Hay algunas cosas que los estoicos ven como indiferentes. Eso como la riqueza, el estado de salud de uno. Esas cosas son indiferentes, no tienen, según los estoicos, ningún valor intrínseco. Entonces nosotros los seres humanos, a ejercer proairesis, quiere decir a ejercer nuestra voluntad, nuestra volición, nuestro poder de elección. Bueno, ¿se acuerdan que comencé con Spinoza? Spinoza diría, al ejercer nuestra potencia de obrar, las personas pueden elegir racionalmente cómo reaccionar ante las impresiones, las representaciones. ¿Se acuerdan que los estoicos creen que los objetos de afuera nos tiran representaciones, impresiones? Tenemos que decidir qué hacer con eso. Y ahí es donde viene nuestra libertad. Así que la proairesis es la facultad que distingue, de acuerdo con Epícteto, los seres humanos de los animales. Estamos hablando de una libertad bastante específica, de una capacidad que tenemos como seres humanos, que es parte de la esencia de nosotros, el ser libre de esa manera. Pero más específicamente, como expliqué cuando hablábamos de los estoicos griegos, solo la virtud tiene valor intrínseco, la cual nos guía al uso correcto de esas cosas que son indiferentes. Entonces, Epícteto lo que hace es refina estas ideas, diciendo que la virtud consiste en el uso apropiado de esta voluntad a escoger, el uso apropiado de nuestra libertad. Esa es la virtud. Esa es la propia libertad. Por ejemplo, el dinero, y nosotros ya sabemos que el dinero no tiene ningún valor intrínseco. Así que tenemos de verlo y usarlo apropiadamente. Los estoicos tenían una lista de todas esas cosas indiferentes, porque las riquezas se pueden perder en un santiamén. La belleza desaparece. Y algunas veces los estoicos suenan un poco crueles cuando dicen que los miembros de nuestra familia mueren, nuestros amigos se mueren. Pero la virtud, el entendimiento, cuando de verdadmente lo logramos, son estables, invulnerables y aún más, están en nuestro control para desarrollar. En otras palabras, nosotros somos libres porque lo que está debajo de nuestro control es desarrollar la virtud. Y Epícteto habla de estas cosas, no va más allá diciendo que la única cosa en la que tenemos control total es el poder de nuestra voluntad. En otras palabras, es el poder de ser libres. Tenemos control total. Podemos decidir que queremos alcanzar la virtud. Somos libres en decidir ser virtuosos. Porque ese es el rol del ser humano. El ser humano. Esa es la esencia del ser humano. La virtud de un hombre o de una mujer. Cierto, como parte de la naturaleza nosotros somos determinados, pero somos libres para usar nuestra razón. Lo mismo que Spinoza habría de decir 1500 años después. Tenemos que usar el poder de volición, nuestra libertad, para decidir apropiadamente cuando nos enfrentamos con esas cosas indiferentes. Así como también debemos consentir algunas veces a representaciones mentales producidas por los objetos externos, a esas impresiones, a esas imágenes, a esas fantasías, si nos parecen verdaderas, o rechazarlas si están tratando de engañarnos, si están tratando de pervertirnos. Está debajo de nuestro control, en otras palabras, debajo de nuestra libertad. Por ejemplo, decidir que queremos llegar a ser un profesional, pero no está en nuestro control si verdaderamente lo logramos. Por ejemplo, durante la Guerra Civil de El Salvador, ¿cuántos universitarios ustedes creen que pudieron alcanzar sus sueños?
No muchos. La universidad estuvo cerrada por largos tiempos. Esos estudiantes habían decidido libremente hacerse ingenieros, abogados, doctores. Esa decisión estaba bajo el control de ellos, pero el que llegaran a hacerlo no estaba. Otro ejemplo, uno de los ejemplos que Epicteto pone en sus discursos, pone como un emperador, o nosotros dijéramos un presidente tirano, totalitario, me puede forzar a que lo obedezca, si no, me mete a la cárcel o me decapita. Entonces, Epicteto usa este ejemplo diciendo que el tirano puede encadenar mi pierna a la pared, pero no puede encadenar el poder que tengo en escoger. Hasta mi cuerpo es algo externo y desechable a lo que yo soy. Si el tirano me dice que me va a meter a la cárcel, yo respondo que va a meter a mi cuerpo a la cárcel, no a mí. Si el tirano me dice que me va a decapitar, yo puedo responder que nadie ha dicho que mi cabeza no se puede decapitar. Esos son uno de los ejemplos de Epicteto. El verdadero filósofo es aquel que no valora eso que no está en su voluntad. Yo no puedo valorar algo que no está en mi voluntad. Yo valoro lo que está en mi voluntad. Yo valoro mi libertad. Y aquí tengo que citar otra vez al famoso existencialista Sartre. Aunque él no fue un estoico, obviamente. Su pensamiento es un existencialista. Pero acerca de la libertad, concuerda un poco con la de Epicteto. La liberté, ce n'est pas de pouvoir ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on peut. La libertad no es poder hacer lo que quieras, sino querer lo que puedas. Yo no tengo control si mi cuerpo lo meten a la cárcel o si mi cabeza es decapitada. Yo tengo control sobre lo que puedo escoger. Ni la promesa de un placer o la amenaza de un dolor me pueden forzar a escoger. Eso es Epicteto. Ningún poder en esta tierra, dice, me puede forzar a creer en algo que parece ser falso, ni tampoco ningún poder en esta tierra puede forzarme a escoger una opción entre muchas. Como yo le decía a mis estudiantes, nadie puede mandarte a que seas feliz. Qué bonito sería si yo te dijera, Peter, te ordeno a que seas feliz, ¿ok? Comienza en este momento. Imposible. Cada uno de nosotros es libre a escoger. Todo lo que escogemos está bajo de nuestro control, de la manera como nosotros decidimos interpretar el mundo de afuera. Y el valor de nuestras vidas, de acuerdo con Epicteto, depende de usar este poder de escoger de una manera correcta. Y aquí voy a determinar. Esas son las ideas de libertad de Epicteto. Por supuesto que Epicteto tiene mucho más, pero voy a terminar este video porque quiero nada más ustedes que piensen acerca si ustedes quieren ser libres internamente o no. Porque ese es el objetivo de la filosofía como un estilo de vida, de práctica de la vida. Gracias. Nos vemos la próxima vez cuando comience con la filosofía estoica de Séneca. Adiós. Que la pasen bien.